a favor el del retiro general del 10% y el de deudores de pensiones alimenticias y abstención en el de rentas vitalicias. Muy bien. Por la señora Camila Flores, don Eduardo Durán. Voto a favor los proyectos presentados, en especial el retiro del 10% en esta segunda oportunidad. Muy bien, señor Durán. Por don Gonzalo Fuenzalida, el señor Andrés Celis. Gracias, secretario. Voto a favor de los tres proyectos presentes. Gracias. Muchas gracias, don Andrés Celis. Don Hugo Gutiérrez. Le agradeceré abstenerse de emitir todo tipo de manifestación. Estamos en votación. El señor Hugo Gutiérrez, por favor. Continúe tomando la votación, señor secretario, y pido silencio en la sala. Sí, y respetar las normas sanitarias, por favor. Corresponde al señor Hugo Gutiérrez. Señor presidente, voto a favor del fondo de retiro del 10% y de todo el resto de los proyectos. A favor, presidente, gracias. Bien, don Hugo Gutiérrez, a favor de los tres proyectos. Don Marcos Silavaca. Muchas gracias, señor secretario. Por las razones ya esgrimidas en mi intervención, voto a favor del proyecto que autoriza el retiro de fondo de pensiones del alimentante moroso, a favor del proyecto de retiro de rentas vitalicias y obviamente a favor del segundo retiro del 10%. Muy bien, don Marcos, a favor de los tres proyectos. Señora Pamela Giles. A favor, señor secretario. Muy bien. Por la señora Paulina Núñez, el diputado don Miguel Mellado. Secretario, voto a favor en la idea de legislar del 10%, voto a favor también en la idea de legislar de autorizar el retiro de fondos para la pensión alimenticia y me abstengo en el retiro de fondos de pensiones para la renta vitalicia. Gracias, señor Mellado. Don René Zafirio. Muchas gracias, señor secretario. Voto a favor el retiro del 10%, el segundo retiro. Voto a favor el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso y voto a favor el retiro bajo la modalidad de renta vitalicia. Gracias, don René Zafirio, a favor de los tres proyectos. Señor Leonardo Soto. Señor secretario, voto a favor del retiro excepcional de este fondos de la AFP como segundo retiro. Voto a favor el retiro de fondos para las personas jubiladas por renta vitalicia y voto a favor el retiro de fondos para pagar deudas alimenticias en los alimentantes morosos. Eso, señor secretario. Sí, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Señor presidente, de respecto al primer proyecto, que es modificar la Carta Fundamental para permitir el retiro excepcional de fondos de pensiones en las condiciones que indica, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos a favor y 1 en contra. Aprobada la idea de legislar, señor presidente, el primer proyecto. El segundo, que es el retiro excepcional de fondo acumulado en compañía de seguro bajo la modalidad. Silencio, por favor. Silencio, por favor. No ha terminado la sesión. Señor secretario, termine, por favor. Sí, señor presidente, respecto al segundo proyecto relativo a retiros en relación con rentas vitalicias, tenemos... Silencio, por favor, y por favor, secretario, hable más fuerte. 10 votos a favor y 2 abstenciones. También aprobado entonces la idea de legislar respecto al proyecto de retiro en relación a rentas vitalicias, señor presidente. Y finalmente, respecto al proyecto... ¡Falta uno! Señor secretario, continúe. Sí, respecto al proyecto que faculta al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario o su representante legal, este proyecto ha tenido 11 votos a favor por unanimidad, señor presidente. 12 votos a favor, perdón, por unanimidad. Muchas gracias. Silencio, por favor. Le ofrezco la palabra. Me la ha pedido el ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monkever. Varias cosas. Primero, señalar que es importante... Ahora, con 30 minutos ha culminado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con la aprobación, como veían en pantalla a través de nuestra transmisión. Ahí está entonces la votación. 11 votos a favor, solamente 1 en contra
por el cual se ha aprobado en general la idea de legislar de este proyecto que permite el segundo retiro de un 10% de los fondos de pensiones de las AFP. También se han aprobado los otros dos proyectos, uno que tiene que ver con la retención forzosa en los casos de deudores de pensiones de alimentos y otro que permite el retiro de fondos en el caso de enfermedad terminal. Los tres proyectos han sido aprobados con amplias mayorías. Se esperaba que hubiera efectivamente una mayoría a favor de este proyecto. Lo que sorprende es la virtual unanimidad que ha tenido este segundo retiro del 10% de las AFP, un proyecto que por cierto es resistido por el gobierno, tal como ocurrió con el primer proyecto, que también ha sido negativamente evaluado por varios economistas que han estado en la discusión de la comisión, pero los diputados lo han aprobado en general por una amplísima mayoría, 11 votos a favor y solamente 1 en contra. Guillermo San Martín, vamos contigo al Congreso. Así es, Daniel, porque lo que tú planteas es lo que ya se está generando reacciones, en particular acá, respecto a lo que fue la votación de representantes de Chile Vamos. Y de hecho nos encontramos junto al diputado Jorge Alessandri, quien es uno de los integrantes de esta comisión y que estuvo presente durante la presente votación, para consultarle respecto a lo que fue su decisión, diputado, en términos de más allá de lo que se había planteado previamente respecto a este segundo retiro del 10%. Ustedes lo aprueban, pero también haciendo un llamado en términos de que el gobierno también se haga parte de alguna manera para poder afrontar la realidad que enfrenta a muchos chilenos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que le hemos dicho al gobierno hoy día es que la cuenta no la pueden seguir pagando las chilenas y los chilenos. Y le hemos propuesto un bono al gobierno. ¿Cómo se llama ese bono? Bono del 10%. ¿Quién lo paga? No cada persona de su cuenta individual. Lo paga el gobierno con dinero de todos los chilenos. Plata fiscal. ¿Y cuánto te da? El 10% de lo que tengas en tus ahorros provisionales con los límites, techo y piso que tiene el proyecto de ley. Por tanto, lo que hemos propuesto en la comisión es que cada uno se pueda meter a su AFP, calcular cuál es el segundo retiro del 10% y que ese cheque te llegue, pero que no te llegue de tus ahorros, que te llegue de parte del fisco. 20.000 millones de dólares, evidentemente deuda pública. Creo que es momento de hacer cosas distintas, cosas especiales. Y el Ejecutivo, el gobierno en este caso, el Estado, tiene que ponerse esta vez con las familias chilenas. El gobierno es el que tiene que presentar una indicación para que pueda surtir esto como un aporte paralelo, digamos, a lo que es esta discusión, para que se someta a discusión de sala. Se ha votado en general, por lo tanto yo he votado en contra del retiro del 10%, porque creo que no son los chilenos los que tienen que pagar esta crisis, es el Estado el que tiene que meterse la mano al bolsillo. Hemos votado a favor el tema de los enfermos terminales, el tema también de los alimentantes morosos que no pagan los alimentos de sus hijas o hijos, pero en el caso del 10% hemos votado en contra para que no sean los chilenos los que pagan, sino que el fisco te haga un cheque por el equivalente a tu 10%, premiando así a los que han cotizado, a los que han trabajado de manera formal. Muchas gracias, diputado. Bueno, están las palabras entonces del diputado Jorge Alessandri. También se acerca a nosotros el diputado Miguel Mellado, quien también fue parte de esta comisión en términos de lo que se ha aprobado, diputado, su impresión respecto a esta resolución, de ya aprobar la idea de legislar, cómo se debe avanzar entonces en esta línea. Bueno, la verdad es que nosotros esperábamos que el gobierno llegara a rápidamente en el Senado, digamos, un acuerdo en un tema de pensiones. Al no hacerlo, obviamente, nosotros como bancada de Renovación Nacional lo que hicimos es aprobar la idea de legislar para que después le podamos colocar indicaciones al proyecto. Eso es lo que hemos hecho hoy y creo que es importante decir de que hay algunos proyectos que necesitan indicaciones, como por ejemplo el proyecto de renta vitalicia, que queremos colocarle indicaciones porque es un tema complicado para el país que puede recibir muchas demandas por el hecho de que las platas son traspasadas a las administradoras y deja de ser de la persona, por lo tanto puede colocar ahí un problema. En el tema del retiro del 10%, poder colocar algunas indicaciones que digan quién efectivamente va a la persona a devolverlo, no lo va a devolver. Hay algunas indicaciones sobre algo en el proyecto que dice que si lo devuelve puede retirarlo de nuevo. Eso hay que trabajarlo. Entonces no nos podíamos negar a dar la aprobación para poder discutir ese proyecto, así como lo hice en el primer proyecto del retiro. Se desliza muy breve una crítica al gobierno respecto a no presentar algo paralelo. Pero obviamente si hay un proyecto de pensiones que lleva durmiendo 9 meses en el Senado,
Se podrían haber evitado este retiro del 10%, esta aprobación del retiro de 10% en general, si es que hubieran avanzado rápidamente en el acuerdo de pensión en el Senado. Todavía es tiempo y podrían hacerlo, porque vamos a entrar en particular a estudiar cada uno de los artículos de los proyectos. Muchas gracias, diputado. Bueno, estaba la palabra del diputado Miguel Mellado. También ha tenido la gentileza de esperarnos el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker. Diputado, conocer también respecto a lo que ya se ha resuelto, también una participación bastante ratificatoria en torno a una discusión que es bastante relevante para lo que se viene por delante. Bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido un buen debate de cara a la ciudadanía. Quiero felicitar a los diputados de Chile Vamos, que a pesar de todas las presiones del gobierno, nuevamente se han puesto una mano en el corazón y han entendido que hay gente que lo está pasando muy mal y que tenemos que darle la posibilidad de elegir si retirar o no un segundo retiro del 10%. También aprobamos en general el proyecto que permite el retiro forzoso para el pago de pensión alimenticia deudada y también para 600.000 adultos mayores que están bajo el sistema de rentas vitalicias y que también quieren retirar el 10%. Ahora se plantea también esta posibilidad por parte de algunos sectores de que el gobierno plantee indicaciones, forme de alguna otra forma otras alternativas para incluso poder financiar por parte de fondos del Estado una medida de estas características. Espero que el gobierno, en vez de asumir una actitud pasiva, crítica, presente indicaciones. El gobierno tiene que jugar un rol como colegislador. Si el gobierno tiene críticas al proyecto, bueno, que presente indicaciones. Si quiere aplicar un impuesto a las personas de más alto ingreso que retiren un segundo 10%, bueno, que presente indicaciones y las vamos a discutir en su mérito. En términos también de lo que significa la proyección de la discusión, ¿qué es lo que viene ahora en adelante para ir aclarando un poco el panorama para los chilenos? La discusión en particular en la Comisión de Constitución, salvo que los comités deciden llevarlo de inmediato a la sala para la votación en general previa. Muchas gracias, diputado. También se encuentra junto a nosotros por acá la diputada Pamela Giles, también, que fue una de las impulsoras de esta iniciativa. Diputada, me imagino que bastante conforme con lo que es este resultado. Y usted nos anticipaba que habían algunos integrantes del oficialismo que ya habían anunciado su apoyo a esta iniciativa, ya ha terminado siendo ratificado en este momento. Claro, como vimos, efectivamente tuvimos una abrumadora mayoría de aprobación a estos proyectos, a cada uno de ellos. Especialmente feliz me hace el del retiro del 10%, porque es quizás donde preveíamos mayores dificultades. Y hemos visto cómo diputados de derecha de la Comisión de Constitución se las han jugado por estrategias diversas, haciéndose reemplazar en algunos casos. Hay también situaciones en las que no asistieron para poder favorecer el quórum de aprobación de esta idea de legislar del retiro, este segundo retiro, que hay que recordar que es solamente la primera etapa. Hoy lo que ocurría aquí era que si esto se aprobaba, sigue la tramitación, y si no, quedábamos hasta aquí. Y ha sido muy importante tener la presencia de los diputados Jorge Durán, de Renovación Nacional, Eduardo Durán, de Renovación Nacional, tener también la presencia de Bópoli, que fue reemplazado el diputado Cruzcoque por un diputado que votó aprobando esta legislación. Y por lo tanto a mí me parece relevante que la derecha se la jugó en la mayoría de los casos, salvo el caso de Alessandri, diría yo, y de un diputado que está ausente, pero que con ese gesto favorece la aprobación de esta legislación. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Bueno, y felicidad para los nietitos que deben estar muy contentos en la casa en este momento, saludando esta aprobación. Muchas gracias. Bueno, también se ha acercado a nosotros el diputado Marco Ilavaca, también quien ha sido uno de los impulsores de la iniciativa, también destinada a lo que significaba el aporte también para quienes sufren enfermedades terminales. Sin embargo, hay todo un contexto también que se suma a todo este retiro del 10% que también ha permitido ir avanzando. ¿Cómo analizan ustedes dentro de la perspectiva de las prioridades que se deben establecer en este escenario que enfrenta el país? Mira, estamos muy contentos hoy día de la noticia que la Comisión de Constitución le entrega a la ciudadanía de Chile. Hace 2 semanas atrás avanzamos el proyecto de retiro de fondos para personas con enfermedades terminales y esperamos que se discuta en particular y se vote en particular la próxima semana. El Ejecutivo está de acuerdo con ese proyecto, pero hoy día además le hemos dado otra noticia. Le hemos dicho, ¿sabe qué? Respecto a las rentas vitalicias, tenemos la posibilidad de permitirle el retiro de fondos. A la gente que quiere el segundo 10% van a tener la posibilidad, lo aprobamos por amplia mayoría.
Pero ¿sabe lo que sucede al final del momento, cuando estamos en un momento de alegría, donde estamos entregándole una muy buena noticia al país? El Ejecutivo, el Gobierno nos plantea un hecho inédito. Dice, ¿sabe qué? Voy a recurrir al Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de estos proyectos. Es decir, un verdadero balde de agua fría, lo que hoy día el gobierno nos ha planteado. Espero que recapaciten esta decisión y que en definitiva se involucren en el proceso de discusión y sean partícipes de ello y no nos torpedeen algo que hoy día cerca del 80% de los chilenos está solicitando. Cuando desde el mismo sector de Chile Vamos, desde el mismo oficialismo se plantea incluso que el gobierno se haga cargo con un bono similar al 10%, ¿cómo se analiza también desde la perspectiva de lo que se está de alguna otra forma criticando del actuar del gobierno, porque hasta ahora no ha habido ni siquiera una propuesta a ese respecto? Mira, efectivamente, si son los mismos parlamentarios de Chile Vamos quienes le dicen al gobierno necesitamos medidas concretas que vayan en beneficio de la ciudadanía, y lamentablemente esas medidas no llegan. Esas medidas que incluso desde la UDI, desde Renovación Nacional le piden al gobierno, no llegan. Y son los mismos parlamentarios de Chile Vamos que hoy día también están de acuerdo con este retiro, y por eso es más inexplicable aún lo que está sucediendo con la presentación que el ministro secretario general de la Presidencia nos plantea de recurrir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales los proyectos que hoy día estamos discutiendo. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Bueno, ahí estaba también en palabras entonces el diputado Marco Ilavaca en términos de lo que ha sido ya las reacciones que se están suscitando en torno a esta aprobación de la idea de legislar, al menos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de este segundo retiro del 10% y estas otras medidas también que apuntan a hacer uso de las pensiones para ir en beneficio de distintos chilenos que se han visto afectados producto de la pandemia. Cabe recordar en todas formas que esta es una primera instancia, falta la discusión en particular y posteriormente también que cada una de estas iniciativas sean votadas en sala, y también estar atentos a lo que pueda ocurrir con el gobierno, considerando que ya ha hecho algunas advertencias respecto a la posible inconstitucionalidad de algunas de estas medidas discutidas durante la presente jornada. Daniel. Claro, Guillermo, es muy potente el hecho político que acaba de ocurrir, más allá de que sea solamente un primer paso, porque como vimos han sido parlamentarios del oficialismo nuevamente, tal como que ocurrió en el primer retiro, los que se han sumado a este proyecto y de manera masiva, 11 votos contra 1, diputados de Bópoli y de Renovación Nacional votando a favor de este proyecto y por lo tanto dejando una vez más en una delicada situación al ministro de Hacienda y al gobierno para intentar revertir esto. Incluso el único diputado que votó en contra, lo entrevistabas tú, Guillermo, el diputado Alessandri, hacía también un llamado al gobierno a que buscaran una solución para que se pudiera entregar ese dinero, pero con cargo al fisco, no con cargo a las cuentas de ahorro en las AFPs. Entonces lo que se empieza a desencadenar aquí con este segundo proyecto suena bastante parecido a lo que ocurrió en el primero, cuando también parecía que no había los votos, que era inviable, y de pronto los diputados, cuando tuvieron que votar ante el gran respaldo que estos proyectos tienen en la opinión pública, comenzaron a desmarcarse y comenzaron a votar a favor. Así que es interesante, Guillermo, lo que empieza a ocurrir aquí. No, de todas maneras, y eso ya comienza a generar una señal respecto al escenario futuro que pueda enfrentar este proyecto. De hecho, como tú lo señalabas, si bien desde la UDI se había planteado la necesidad de rechazar esta iniciativa de forma tajante, ya existe una voz un tanto distinta, porque se están abriendo a que se busque un mecanismo que, siendo el gobierno en este caso el que asuma el costo de lo que significa este 10% de pensiones y no los chilenos, y eso también evidencia de alguna u otra manera la crítica que se está deslizando, puesto que se esperaba que, a diferencia de lo que ocurrió en una primera instancia, al menos el gobierno se hiciera parte, buscara algún tipo de alternativa que evitara que este segundo retiro del 10% siguiera prosperando. Y a diferencia de lo que esperaban del gobierno, esto siguió tomando fuerza tal como ocurrió en una primera instancia, y también respaldos, no tan solo al interior de la oposición. Cabe recordar que en un minuto incluso desde la misma oposición había sectores que se mostraban reticentes a poder entregar un apoyo irrestricto a un segundo retiro del 10%. No obstante, también a través del diálogo que encabezó, entre otras, la diputada Pamela Giles, también se fue generando consensos a partir también de las necesidades que se iban observando en la calle, también a partir de lo que significaba el apoyo del 10%, también del impulso que significó para la economía el primer retiro, y también todos esos análisis comenzaron a convencer a los actores de la oposición y poco a poco también a los del oficialismo, considerando de que surgen voces críticas respecto a la poca reacción que ha tenido el gobierno en el último plazo en términos de ir generando nuevas medidas que puedan ir en apoyo especialmente de la clase media. Daniel. Muy interesante lo que comienza a pasar en el Congreso, que vamos a estar, por cierto, contando.